La Ciudad de México recibió a Elon Musk y a su hijo Leo con su abrazo caótico y fascinante. Era un viaje impulsado por la expansión de los negocios, conversaciones sobre futuras inversiones en tecnología limpia y, quizás, la instalación de una nueva planta de ensamblaje que prometía miles de empleos. Para Musk, era un tablero de ajedrez estratégico, lleno de oportunidades y desafíos logísticos. Para Leo, que ahora rondaba los 11 años y llevaba consigo el eco de lecciones aprendidas sobre la presencia y la perspectiva, era un lienzo de observaciones intensas. Acompañaba a su padre, no ya como un niño totalmente ajeno, sino con una mirada más despierta, más consciente de los matices del mundo que su padre buscaba transformar. Mientras el convoy de vehículos eléctricos se deslizaba por las arterias de la metrópoli, los ojos de Leo absorbían los contrastes que definen a esta ciudad legendaria. Veía los relucientes edificios corporativos de Santa Fe, reflejando un cielo a menudo velado por la bruma, y poco después, en el trayecto hacia alguna reunión en el centro, observaba los puestos callejeros improvisados donde familias enteras vendían artesanías o comida. Veía los coches de lujo compartiendo asfalto con microbuses atestados y bicicletas que sorteaban el tráfico con habilidad precaria. Notaba los murales vibrantes que contaban historias en paredes desconchadas, y a pocas calles, la fachada imponente de museos de clase mundial. Veía niños uniformados saliendo de escuelas privadas, y en el siguiente semáforo, niños de su misma edad haciendo malabares por unas monedas. Recordaba vagamente la historia de Elena, la mujer que había confrontado a su padre en una visita anterior, y las palabras sobre dignidad y salarios justos. Las lecciones sobre la desconexión entre las grandes visiones y la realidad cotidiana ya no eran abstractas, tenían rostros, olores y sonidos en las calles de esta ciudad. Leo permanecía más silencioso de lo habitual, procesando este mosaico complejo, guardando preguntas en su interior. Parte crucial de la agenda de Musk era un encuentro con la presidenta de México, Isabella Moreno. Era una figura política relativamente nueva en el cargo, conocida por su inteligencia aguda, su enfoque pragmático y un discurso que intentaba equilibrar la atracción de inversión extranjera con la necesidad urgente de abordar las desigualdades profundas del país. Se decía que era una líder trabajadora, profundamente consciente de la magnitud de los desafíos que enfrentaba, desde la pobreza arraigada hasta la seguridad y la modernización de infraestructuras. El encuentro entre el titán tecnológico y la líder política era uno de los puntos clave de la visita, generando expectación mediática y análisis sobre el futuro de la relación entre la innovación global y la economía mexicana. El escenario para el encuentro fue cuidadosamente elegido, el patio central de un edificio histórico restaurado, quizás el antiguo palacio del arzobispado convertido en museo, un lugar que respiraba historia pero acogía un evento enfocado en el futuro. Banderas de México y Estados Unidos flanqueaban un discreto podio. Había un número limitado de invitados, altos funcionarios del gobierno mexicano, ejecutivos de la empresa de Musk, y una selección de prensa nacional e internacional. El ambiente era de formalidad contenida, de diplomacia estratégica. Vimos a Elon Musk y a la presidenta Moreno intercambiar un firme apretón de manos, sonrisas profesionales para las cámaras. Sus discursos fueron breves y cuidadosamente redactados. Musk habló de la confianza en el talento mexicano, del potencial de la colaboración tecnológica para el desarrollo. La presidenta Moreno agradeció la inversión, subrayando la importancia de que ésta se tradujera en empleos de calidad y beneficios tangibles para las comunidades locales. Palabras medidas, gestos calculados, el lenguaje habitual de la alta política y los negocios internacionales. Leo estaba allí, junto a su padre, vestido con una formalidad que le resultaba incómoda. Observaba a la presidenta mientras hablaba, notando la seriedad en su mirada, la forma en que sus manos gesticulaban al enfatizar un punto sobre la educación o el empleo. Parecía real, pensó Leo, no solo una figura en las noticias. Tras los discursos formales, hubo un breve cóctel, un espacio para conversaciones más informales, para el networking estratégico. Los círculos de poder se formaron rápidamente. Musk fue rodeado por empresarios y funcionarios ansiosos por unos segundos de su atención. La presidenta Moreno conversaba animadamente con miembros de su gabinete y algunos inversores clave. En uno de esos momentos de pausa, mientras su padre estaba absorto en una conversación técnica,
La presidenta Moreno cruzó la mirada con Leo, que estaba de pie un poco apartado, observando todo con sus ojos serios. Quizás reconociendo al hijo del invitado de honor, o simplemente por un gesto de cortesía hacia el único niño en la sala, se separó de su grupo y se acercó a él con una sonrisa amable. Leo, ¿verdad?, dijo la presidenta, su voz cálida rompiendo la formalidad del entorno. Soy Isabella Moreno. Es un gusto tenerte en México. Leo, sorprendido por la atención directa, murmuró un saludo. Dime, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de nuestra ciudad hasta ahora? La pregunta era sencilla, protocolaria quizás, pero la presidenta la hizo con genuino interés, inclinándose ligeramente hacia él. Ilan, notando la interacción desde el rabillo del ojo, asintió con aprobación, pero siguió inmerso en su propia conversación. Para él, era un gesto amable de la presidenta hacia el hijo de un socio importante. No imaginaba lo que vendría a continuación. Leo miró a la presidenta Moreno. Su sonrisa era amable, sus ojos parecían sinceros. Vio en ella no solo a la figura de autoridad, sino a una persona que, tal vez, podría entender las preguntas que bullían en su interior desde que había llegado a México. Las imágenes de los contrastes que había presenciado volvieron a su mente, los niños haciendo malabares en el semáforo, las casas precarias junto a las autopistas modernas, la gente trabajando incansablemente por tan poco. Recordó las conversaciones con su padre sobre cambiar el mundo, sobre ir a Marte. Y recordó también la lección de la niña genio. A veces, las preguntas más importantes son las más directas. Superando la timidez que le provocaba la figura presidencial y el entorno, respiró hondo. Señora presidenta, comenzó, usando la formalidad que le habían enseñado, es un honor conocerla. La presidenta asintió, esperando quizás un comentario sobre la comida o algún museo. Pero Leo continuó, su voz ganando una sorprendente firmeza infantil. Sí, estoy disfrutando la visita. Pero, he visto cosas. Hizo una pausa, tragando saliva, consciente de que lo que iba a decir era inusual. Mi papá, dijo, señalando con la cabeza hacia Ilan, quien ahora sí prestaba más atención, intuyendo que algo inesperado estaba ocurriendo. Él construye cohetes para ir a otros planetas y siempre dice que quiere arreglar el mundo con tecnología. Miró de nuevo a la presidenta, sus ojos serios buscando los de ella. Pero, ¿usted puede arreglar las cosas aquí en México? La pregunta flotó en el aire, cargada de una inocencia desconcertante. Los pocos asistentes y miembros del personal que estaban lo suficientemente cerca para escuchar se quedaron helados. Se hizo un silencio incómodo, palpable. Ilan sintió que se le encogía el estómago. ¿Arreglar México? ¿Así, sin más? Era la clase de pregunta simplista y directa que solo un niño podía hacer, pero en ese contexto, sonaba tremendamente embarazosa, casi una impertinencia. Se preparó para intervenir, para disculparse, para sacar a Leo de allí. Pero antes de que pudiera moverse, Leo continuó, concretando su petición abstracta con las imágenes que lo habían impactado. Vi niños de mi edad, creo, que no estaban en la escuela hoy. Estaban vendiendo dulces en la calle, entre los coches. Su voz se tiñó de una genuina confusión y tristeza. Y en algunas calles, hay mucha basura, y las casas se ven tristes. Levantó la vista hacia la presidenta Moreno, su pregunta final cargada de una esperanza pura y casi dolorosa. ¿Usted puede hacer que todos esos niños vayan a la escuela como yo? ¿Y que no haya tanta basura? ¿Puede arreglar eso? Ya no era una pregunta abstracta sobre arreglar México, sino una súplica concreta por los niños que había visto, por la limpieza que faltaba, problemas tangibles que contrastaban con las soluciones estratosféricas de su padre. La simplicidad de la petición la hacía aún más poderosa, más difícil de ignorar. El silencio que siguió a la pregunta de Leo fue diferente al anterior. Ya no era solo incomodidad protocolaria, era un silencio cargado de peso, de la verdad cruda expuesta por la voz inocente de un niño. Los asistentes intercambiaron miradas nerviosas. Ilan se quedó inmóvil, dividido entre el bochorno por la ingenuidad de su hijo y una creciente e incómoda admiración por su valentía y su empatía. Observó fijamente a la presidenta Moreno, esperando su reacción con una mezcla de aprensión y curiosidad.
¿Cómo respondería a una pregunta tan imposible, tan directa? La presidenta Isabella Moreno no titubeó. Su expresión, que por un instante había reflejado sorpresa, se suavizó en una profunda seriedad. No miró a sus asistentes buscando ayuda, ni mostró la más mínima señal de molestia o condescendencia. En lugar de eso, hizo algo que rompió por completo el protocolo y la distancia del poder. Se agachó ligeramente, apoyando una mano en su rodilla, para ponerse a la altura de Leo, mirándolo directamente los ojos como si fueran las dos únicas personas en la sala. El gesto silenció cualquier posible murmullo y centró toda la atención en ellos. Leo, comenzó la presidenta, su voz tranquila pero llena de una sinceridad que resonó en el silencio. Esa es, sin duda, la pregunta más importante y más difícil que alguien me ha hecho en mucho tiempo. Y quiero darte las gracias por tener el valor de hacerla y por fijarte en esas cosas. Con estas primeras palabras, validó la preocupación de Leo, desarmando cualquier posible tensión. Lo que viste en la calle, esos niños, la basura, es una realidad en partes de nuestro país, y es algo que nos duele y nos preocupa a todos los que trabajamos aquí. Miró a Leo con una empatía que parecía genuina. Mi trabajo, el trabajo de todo mi equipo, continuó, haciendo un gesto vago hacia los funcionarios cercanos, es justamente intentar arreglar eso que tú llamas cosas. Que todos los niños, como tú dices, puedan ir a la escuela y aprender y jugar. Que nuestras ciudades estén más limpias y sean más seguras. Que todos tengan un trabajo justo y una casa digna. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para explicar la complejidad sin desalentar la inocencia. Pero es un trabajo muy, muy grande, Leo. México es un país enorme, con millones de personas, con una historia muy larga y con problemas que vienen de muy atrás. No se arregla tan fácilmente como se arregla un motor de cohete, ¿sabes? La comparación fue directa pero amable. No es algo que yo pueda hacer sola chasqueando los dedos, añadió, con una honestidad refrescante. Necesitamos la ayuda de muchísima gente, los maestros en las escuelas, los doctores en los hospitales, los ingenieros que construyen puentes, la gente que trabaja en el campo y en las fábricas, incluso necesitamos ideas nuevas, como las de tu papá. Miró brevemente a Ilan, quien escuchaba con una atención inusual, la sorpresa inicial reemplazada por una profunda reflexión. Y sobre todo, volvió a mirar a Leo, necesitamos a gente como tú. Gente que mire, que vea lo que está bien y lo que está mal, y que no tenga miedo de preguntar por qué las cosas son como son. Esa preocupación que sientes por esos niños es muy valiosa. Finalmente, le ofreció una promesa realista pero esperanzadora. No te puedo prometer que mañana todo estará arreglado, porque eso no sería verdad. Pero sí te puedo prometer, mirándote a los ojos, que cada día nos levantamos y trabajamos muy, muy duro para intentar que México sea un poquito mejor, especialmente para los niños. Tu pregunta me recuerda por qué este trabajo, aunque sea tan difícil, vale la pena. Elon Musk había presenciado toda la interacción en silencio. La respuesta de la presidenta lo dejó sin palabras. Había manejado una situación potencialmente embarazosa con una gracia, una empatía y una honestidad que lo desarmaron. Vio cómo validaba la observación de su hijo, cómo explicaba la complejidad sin condescendencia, y cómo compartía la carga de liderazgo sin perder la esperanza. Recordó sus propias respuestas a veces cortantes, su impaciencia ante problemas que no tenían una solución tecnológica clara. La presidenta Moreno le estaba dando una clase magistral de otro tipo de inteligencia, una inteligencia emocional y social que él raramente ejercitaba de esa manera. Y vio en los ojos de Leo que el mensaje, aunque complejo, había sido recibido. La presidenta Moreno mantuvo la mirada de Leo por un segundo más, una conexión silenciosa que trascendía la edad y el estatus. Luego, con una sonrisa cálida, quizás sacó de su bolsillo un pequeño objeto simbólico, una moneda conmemorativa, un pin con el águila mexicana, algo sencillo pero significativo, y se lo ofreció a Leo. Para que no olvides tu visita, ni las preguntas importantes que te haces, le dijo. Leo lo tomó con cuidado, sus ojos brillando ahora con una mezcla de la emoción del momento y la seriedad de la conversación. Gracias, señora presidenta, murmuró, sintiendo que, de alguna manera profunda,
había sido escuchado. Con ese gesto, la atmósfera tensa se disipó por completo, reemplazada por una calidez inesperada. La presidenta se reincorporó, intercambió unas últimas palabras amables con Elon Musk, quizás un comentario sobre la perspicacia de su hijo y luego, con una inclinación de cabeza, se reunió con su comitiva para continuar con la agenda del evento. El pequeño círculo que se había formado alrededor de la interacción se disolvió, y el murmullo protocolario del evento se reanudó. Pero para quienes habían presenciado de cerca ese intercambio, algo había cambiado. Habían sido testigos de un momento de autenticidad inusual en las altas esferas del poder y los negocios. Elon se acercó a Leo, que todavía miraba el pequeño obsequio en su mano. En lugar de regañarlo por la pregunta o de mostrar alivio por el fin del momento incómodo, le puso una mano en el hombro. Fue un gesto cargado de significado no expresado. Había orgullo en ese contacto, orgullo por la valentía de su hijo, por su corazón compasivo. Pero había también reflexión, quizás una nueva capa de comprensión sobre el mundo y su propio papel en él. No dijeron nada en ese momento, pero el silencio entre ellos era ahora de conexión, no de distancia. El resto del evento transcurrió según lo previsto, pero para Elon y Leo, la visita a México había adquirido una dimensión completamente nueva. El encuentro entre Leo y la presidenta Moreno fue breve, apenas unos minutos en medio de una agenda apretada. No cambió las políticas del país de la noche a la mañana, ni resolvió los complejos desafíos de México. Pero su impacto resonó de maneras sutiles y profundas. La pregunta de Leo, nacida de la pura inocencia y de una observación atenta, sirvió como un poderoso recordatorio de las realidades humanas que a menudo se pierden entre cifras macroeconómicas, planes de desarrollo y visiones tecnológicas a gran escala. No ofrecía una solución, pero iluminaba el problema desde la perspectiva más fundamental, la del bienestar y la justicia para todos, especialmente para los más vulnerables. Para Elon Musk, la experiencia fue otro paso en su continuo viaje de aprendizaje sobre el mundo fuera de las salas de juntas y los laboratorios de ingeniería. La respuesta de la presidenta Moreno, su empatía, su realismo, su dignidad al abordar una pregunta imposible le ofreció un modelo diferente de liderazgo y de cómo enfrentar problemas complejos que no tenían una solución algorítmica. Reforzó la idea de que arreglar el mundo no es solo cuestión de tecnología o de grandes gestos, sino también de presencia, de escucha, de reconocer la humanidad compartida en los desafíos cotidianos. Quizás, al pensar en sus futuras inversiones o proyectos en México y en otros lugares, recordaría la petición de Leo y la respuesta de la presidenta, considerando no solo la eficiencia y la innovación, sino también el impacto humano directo. Para la presidenta Moreno, imaginamos, el encuentro fue un soplo de aire fresco en medio de las presiones políticas diarias. Un recordatorio vívido y conmovedor de las razones por las cuales había elegido el servicio público, la esperanza de construir un futuro mejor para niños como Leo, y para aquellos niños que Leo vio en las calles. La pureza de la preocupación infantil pudo haber sido un bálsamo y una fuente renovada de motivación para enfrentar los enormes desafíos de su cargo. Y para nosotros, esta historia nos deja una reflexión sobre la esperanza. La esperanza que reside en la mirada clara de un niño que se atreve a preguntar. La esperanza que se manifiesta en la respuesta compasiva y honesta de una líder que reconoce la complejidad pero no abandona la lucha. La esperanza que surge cuando un visionario tecnológico se detiene a escuchar y a reflexionar sobre las realidades humanas más allá de sus planos y ecuaciones. La fuerza de la esperanza no siempre radica en tener todas las respuestas, sino en la valentía de plantear las preguntas correctas, en la empatía para conectar con el otro, y en la voluntad compartida, a pesar de todas las dificultades, de seguir trabajando por un mundo un poco más justo para todos. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.